Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Siempre es un gusto saludarlos, estar acá. Iniciar una nueva sesión siempre me llena de, de mucha alegría, en realidad, de esa sensación de que vamos a empezar algo bonito, algo bueno siempre. Y de verdad que de verdad que es muy grato poderme comunicar con ustedes, estar acá transmitiendo algún tipo de experiencia y de conocimiento logrado a través de los años de desarrollo profesional. Quiero culminar esta semana y también culminar la presentación de estos artículos muy importantes, muy didácticos de mi amiga Brenda Lee Zulupú respecto al tema de microfinanzas, ¿no? Lo tenemos acá en el internet, ya lo había cuadrado por acá, que ya tenemos, ¿no? Y quería cerrar este tema precisamente por la inquietud de un compañero mío del colegio, que en el chat que se tiene siempre de la promoción del colegio, eh, salió desesperado a pedir ayuda, que alguien le ayude con la redactiva y buscar algún compañero de la promoción que esté dedicado al tema directamente a través de alguna entidad financiera, ¿no? Que le da algunos consejos y todo. El tema de la reactivación económica en el país es grandemente preocupante en realidad. No hay liquidez, no hay gasto interno. Entonces, las empresas, las pequeñas empresas, las MIPE o las PYME, tienen mucha incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro inmediato. No estamos hablando de un mediano o largo plazo, estamos hablando de un futuro totalmente inmediato, donde la caída en el nivel de las ventas es realmente clamorosa. Y ayer conversábamos respecto al tema del asesoramiento que debe tener de parte de nosotros como analistas de crédito, de asesores crediticios, que nuestra principal función no es necesariamente gestionar créditos, salir a promocionar, evaluar, desembolsar créditos. Nuestra principal gestión es el asesoramiento de nuestros clientes. La salud de nuestra cartera va a depender mucho de ese asesoramiento. ¿Cuántos clientes, y se lo digo por conocimiento de causa, en este momento en el mercado, están buscando asesoramiento para este tema? Yo estoy asesorando actualmente a algunos clientes en este tema. Y se genera ya un tema de negocio de mi parte, que es natural, profesional, poder asesorar en ese tipo de casos, ¿no? Pero ojo, desde donde lo hacemos, es un tema también de ayudar a que primero no caiga el cliente, segundo no caiga su capacidad de pago y por ende pueda tener la posibilidad de cumplir permanentemente con las obligaciones financieras que tiene con las instituciones. Porque eso depende de la salud del sistema financiero. Y eso que yo estoy externo al sistema financiero, no trabajo para una institución financiera. Ustedes que me están escuchando, que trabajan en una institución financiera, sea en el puesto que sea, como analistas de crédito, como promotores de crédito, como plataformas, cajeros, jefes de operaciones. Ustedes quieren que el próximo año, por ejemplo, les renueven un uniforme, les generen una nueva meta con la posibilidad de lograr bonos, remuneración variable. ¿De dónde creen que sale todo esto? Sale de los resultados de la gestión. Y esta gestión tiene que ser exitosa por el trabajo de ustedes, por el trabajo nuestro que estamos en el campo, que manejamos la teoría de tecnología crediticia, metodología crediticia, que manejamos el tema de las tasas de interés, que podemos coadyuvar a que el cliente pueda cumplir sin perjuicio alguno de él ni de la entidad financiera. Y el tema que ha estado muy en boga, el tema del congelamiento de la deuda, reprograma o no reprograma, etcétera, 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 va a pasar, el éxito de ese tema va a pasar por una buena información. Y esa buena información la va a obtener el cliente ¿de dónde? De nosotros como agentes del sistema financiero. Voy a compartir este último artículo, bueno, es del 11 de agosto, cuando comenzó recién a tratarse más o menos en forma ya oficial el tema, pero que deja muchas enseñanzas y es muy didáctico como siempre. Reprogramar o refinanciar tu crédito. Y ojo, que tengo una posición y ni siquiera he terminado de leer el artículo, lo estoy compartiendo por la calidad de quien emite este artículo,
y creo que voy a coincidir en muchas cosas, y si no, igualmente vamos a valorar la posición que tome el autor de este artículo. El programador refinanciar, Brenda Filupú Garcés, ella es docente de la Universidad Privada de Piura. Para el manejo adecuado de los créditos que tienes vigente, es necesario conocer algunos términos financieros que te ayudarán a tomar una buena decisión. Te recomiendo que evalúes primero tu capacidad de pago. Así definirás el flujo de dinero del que dispones para pagar tu deuda. En segundo lugar, evalúa la calificación crediticia que tienes en el sistema financiero. De acuerdo a la normativa, por lo menos hasta fines de febrero de este año, del año 2020, previo a la pandemia. Por último, evalúa las condiciones de tu deuda, la tasa, el plazo, la moneda. Si tienes capacidad de pago y te encuentras en calificación normal en el sistema, te recomiendo que aproveches la coyuntura para que otro banco te compre tu deuda, siempre y cuando te ofrezca mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, debido a que éstas han disminuido. Ahora bien, si eres una persona con calificación normal en el sistema, pero tu capacidad de pago ha cambiado, es decir, no puedes asumir una deuda como lo venías haciendo previo a la pandemia, a la emergencia, porque se han reducido el sueldo, porque te encuentras desempleado, te recomiendo que evalúes la reprogramación de la deuda. Al respecto, es necesario que tengas claro las condiciones de la reprogramación en cuanto a los intereses que se van a acumular por el periodo de gracia que te pueden ofrecer. La mayoría de los bancos se encuentran reprogramando los créditos por el periodo de la pandemia, pero el cliente debe ver si le conviene esta opción o de lo contrario puede solicitar que otra institución te compre la deuda, siempre y cuando te ofrezca mejores condiciones. En todo caso, si eres una persona con deficiente calificación en el sistema y no tienes capacidad de pago, debes solicitar una refinanciación de tu deuda, en la que las condiciones iniciales de plazo, monto, tasas de interés van a cambiar y por lo tanto cambia tu cronograma de pagos. Lo más importante, infórmate bien antes de tomar una decisión. Fíjense ustedes, es más que todo un tema de consejería lo que está ofreciendo Brenda en este artículo, a quien le agradezco mucho por compartir estos artículos con nosotros y aplaudo sus iniciativas porque también desde donde le corresponde, ella está ayudando a que haya una buena salud del sistema financiero. Y fíjense ustedes, a partir de este artículo, y es fundamental el tema teórico, ¿ok? Y el tema teórico lo vamos a manejar nosotros como agentes del sistema financiero. El cliente no tiene por qué saber si es bueno reprogramar, o a ver, qué es reprogramar o qué es refinanciar, pero sí es bueno que ustedes se lo expliquen. Muchos clientes inclusive te dicen, señor Pereira, quiero refinanciar mi crédito. Señor, pero usted está pagando. No, sí, quiero un nuevo crédito. Y te lo dicen con la total confianza de que ellos están obrando bien, y cuando en realidad están confundiendo algunos términos, y eso no es lo adecuado, no es lo apropiado. ¿Ok? Partiendo de eso, reprogramar. Una reprogramación se solicita cuando el cliente tiene problemas para pagar la siguiente cuota, porque cambios en sus ingresos, porque se quedó desempleado, diversos factores. Pero el cliente sabe, y tú deberías saberlo como analista de crédito, que tu cliente no va a poder cumplir la siguiente cuota. Ojo, la siguiente cuota, todavía no se ha vencido su cuota. Entonces tú mismo, en estas condiciones, sabiendo que tienes un flujo de caja, porque tú le evaluaste al cliente, hiciste el flujo de caja, hiciste el análisis de sensibilidad de ese flujo de caja, y tú sabes que el cliente, tú, antes que el mismo cliente, sabes que no puede pagar la siguiente cuota que se viene, que se va a vencer. Entonces, le ofreces la reprogramación, pero esa reprogramación es solamente por la cuota que aún no se ha vencido. Y se gestiona, se reacomoda el cronograma de pago, generándole, por efectos de la pandemia, porque en condiciones normales no se hace por tanto tiempo, una reprogramación que le permita tener un respiro de 30, 60, 90 días. En algunos casos han sido 120, que ha sido muy generoso. Generosos en tiempo, ojo, generosos en tiempo, porque es importante que el cliente sepa que no porque están dándole un periodo de gracia le están dejando de cobrar el interés. El interés de ese periodo de gracia se paga. Lo importante es determinar las condiciones de ese pago. Lo va a pagar en la primera cuota, lo va a distribuir en el resto de las cuotas que queden,
lo va a pagar al final del crédito, de acuerdo también a la normativa, al reglamento de crédito de cada institución, a cómo está diseñado su sistema, también. Pero eso es algo que puedes conversar y tienes la obligación de informarle a tu cliente. Una reprogramación no es gratuita. Pueden haber mejorado las condiciones, sí, en el nuevo Reprograma Perú, creo que se llama, sí hay posibilidad de cambiar condiciones. Tengan en cuenta algo que es fundamental, y ustedes como analistas lo saben, pero el cliente no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Generar nuevas condiciones es cambiar las condiciones originales con las que se aprobó el crédito y generas un nuevo crédito, y eso ya estás desnaturalizando el primer crédito. Y a eso se refiere, por ejemplo, un refinanciamiento. El refinanciamiento, a diferencia de la reprogramación, se hace cuando el cliente determina, no puedo seguir pagando esta cuota, no puedo, ya caí en mora. Es más, tengo 5 o 10 días de mora y no puedo seguir pagando esta cuota. El cliente te busca y te dice, señor, no puedo seguir pagando esta cuota, quiero pagar mi crédito, pero no puedo, refinanciame. He tenido la política personal de buscar las mejores salidas siempre, para evitar siempre un refinanciamiento. En estas condiciones, a veces es inevitable en llegar al refinanciamiento. Yo siempre he buscado que mis clientes no lleguen al refinanciamiento por una sencilla razón. Automáticamente el refinanciamiento va a cambiar su calificación en el sistema y directamente lo va a pasar a deficiente. Con lo cual perjudica mi cartera, perjudica mi institución por el tema de las provisiones. Y al cliente operativamente nadie le va a dar crédito, aun cuando en otras instituciones siga pagando normal, no le van a dar crédito porque por alineamiento él va a tener una calificación en el sistema financiero de acuerdo a la peor calificación por el monto del saldo restante del crédito. Es un juego de palabras, un poco complicado, aburrido, pero es la realidad. Es decir, si tienes 3 deudas, la nuestra es de 5.000 soles de saldo capital, tiene otra deuda de 500 y otra deuda de 1.000. En la de 500 y en la de 1.000 tiene condición normal, la puede asumir tranquilamente. Pero, porque la de nosotros no la puede asumir y solicita el refinanciamiento, y el refinanciamiento automáticamente lo va a pasar a condición de calificación deficiente, las otras entidades igualmente tienen que alinear a esa peor calificación, generándose también un perjuicio para esas instituciones por las provisiones que genera como con calificación deficiente, que lo vamos a ver en la próxima sesión, en la siguiente sesión. ¿Se dan cuenta? Es toda una cadena de situaciones, pero es importante que el cliente la sepa. El cliente sepa que es una reprogramación y lo que viene detrás de una reprogramación. Es importante que el cliente sepa qué es un refinanciamiento y qué consecuencias tiene el refinanciamiento. Es importante y esa es labor tuya como analista de crédito. Y si hay clientes que me están escuchando, ustedes tienen la obligación de preguntar de qué se trata. Un refinanciamiento es un nuevo crédito que genera un nuevo cronograma donde si hoy te faltaban 10 cuotas, posiblemente para que baje la cuota, no sé, de 1.500 que pagas ahorita en este momento, y no puedes pagar estos 1.500 y dices, yo puedo pagar ahorita 1.000. Para que pagues 1.000 te tengo que convertir estas 10 cuotas que aún te están faltando en por lo menos 20 cuotas. Se alarga ese cronograma para poder disminuir. Y es muy posible, bueno, en condiciones normales sí podría suceder lo que les voy a decir. Un refinanciamiento tiene otra tasa de interés, tiene otras condiciones que pueden encarecer. ¿Por qué? Porque inclusive el refinanciamiento primero te pide una parte como condición, te pide por lo menos el 20% del saldo capital total. Si no lo puedes pagar, no lo vas a poder pagar. No puedes asumir eso. Perfecto. A partir de ello te dicen, te voy a capitalizar toda tu deuda. Quiere decir que si ya tienes 10, 20, 30, 60 días de retraso, te va a capitalizar los intereses y las condiciones moratorias que ya tienes ese día. Donde la deuda ya no es solamente el saldo capital que tenías, sino todo aquello que está generando problemas. Si tienes 60 días son 2 cuotas, entonces va a ser de la cuota más antigua y de la siguiente cuota. Es por eso que te mandan a condición deficiente. Es por eso que es importantísimo que ustedes como analistas de crédito tengan la responsabilidad de informar bien, permanente y adecuadamente a tu cliente.
¿ok? Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía. Siempre es un gusto estar con ustedes. Soy especialista en gestión de créditos, en gestión de riesgos y seguros también. Y es un gusto estar con ustedes compartiendo esta experiencia y estos conocimientos que se tienen. Habíamos dejado ya la parte totalmente práctica y si hay alguna consulta, por favor, con todo gusto, y si hay alguna necesidad de requerir, por ejemplo, estos formatos que habíamos estado revisando el día de hoy en la tarde respecto al tema de la evaluación in situ, de la evaluación objetiva, con todo gusto, por favor, solicítenmelo al correo. No lo pueden enviar directamente, porque no sé quiénes lo necesitan o quiénes lo quieren. Así que con todo gusto, mi correo jpereiragil@gmail.com, Pereira con Y. Muy gustoso, los puedo compartir. Es importante que ustedes manejen esta información. Si entramos ya a la segunda unidad del módulo 2, de la gestión de riesgos y la mitigación de riesgos. Los conceptos de riesgo crediticio, los objetivos de alcance de la gestión integral de riesgos, que es muy importante, las técnicas de mitigación, los parámetros de riesgo que debemos medir, porque todo se puede cuantificar. Y algo que me parece fenomenal siempre conversar sobre los acuerdos de Basilea, pero por cuestiones de tiempo creo que nos vamos a llegar hasta las técnicas de mitigación. Y vamos a dejar para una amplia conversación el tema de Basilea y los acuerdos internacionales en estos tres estamentos, Basilea 1, 2 y 3. El riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico o una entidad financiera como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relacionan. En términos más cristianos, el riesgo de crédito es la posibilidad que un cliente a quien le otorgaste un crédito por diversas razones incumpla con los pagos del cronograma de pagos establecido. Así de sencillo. Ese es el riesgo de crédito. Y si bien es cierto, en la primera etapa de este curso, que lo veíamos hace unas semanas, les hablaba de que íbamos armando el muñeco. Esta vez el muñeco lo hemos armado casi totalmente desde las primeras sesiones. Porque es importante que vayamos recopilando y juntando piezas que nos permitan desarrollar, a la vez de internalizar conceptos teóricos, nos permitan desarrollar expertise. Y el expertise tiene que ver con el tema práctico. Llevo la teoría hacia la práctica. Con nuestro principal objetivo. ¿Cuál es nuestro principal objetivo como analistas de crédito, como agentes del sistema financiero en general, de acuerdo a las funciones que podamos trabajar? La mitigación de riesgos. Ya sabemos, sine qua non, sí o sí, no existe riesgo cero en los créditos. No existe. Quien les quiera decir eso y les insiste, les diga que uno está equivocado, eso es lo único por lo cual yo sí ahorita me puedo mechar con algo. Nadie puede decirles, y si les están diciendo eso, les están vendiendo humo, nadie les puede tratar de convencer de que existe riesgo cero. No existe riesgo cero. Toda operación de créditos entraña en sí misma un factor de riesgo. ¿Cuál es nuestra labor? Mitigar esos riesgos. ¿Y qué significa mitigar? Mitigar no necesariamente tiene que ver con el término disminuir. Y como lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos lo de Basilea, se van a dar cuenta que la mitigación no significa ponerle un papel encima y tapar ese riesgo. No. La mitigación del riesgo implica, y lo vamos a ver teóricamente más adelante, implica identificar qué podría pasar si. Esa es la gran pregunta. ¿Qué podría pasar si sucede esto, si hago esto, o si dejo de hacer esto? Esa es la mitigación de riesgo. Identificarlo, trabajarlo, enfrentarlo, porque tienes que enfrentarlo. Tienes que tomar decisiones de una u otra forma para evitar que el impacto del suceso que te lleva a una situación de impago afecte a tu institución, afecte a tu cartera de créditos. ¿Cómo la va a afectar? Principalmente, y es algo que se conoce, lo va a afectar en el tema de las provisiones. ¿Qué son las provisiones? En términos generales, las provisiones son aquellas cantidades de dinero que la entidad financiera debe provisionar, como lo dice su nombre, para el tiempo en que este cliente podría caer en mora continua.
y va provisionándose de acuerdo a cómo va el comportamiento de pago del cliente. Si es un cliente que está permanentemente en condición normal, hay una provisión genérica del 1% sobre el saldo de capital. Es más, esta promoción genérica se genera inmediatamente desembolsado el crédito. Si el cliente desembolsa hoy día en la tarde, hoy día ya, como está en condición normal y se ha desembolsado el crédito, el banco debe provisionar el 1% del saldo de capital. El 1% del desembolso de 1.000 soles, 2.000, 15.000, 20.000, 100.000. El 1% lo provisiona. Lo guarda en un sitio, tiene una cuenta contable donde provisiona, en la cuenta contable de provisiones, donde se guarda ese dinero. ¿Y por qué la cuenta contable? Porque, y lo vamos a ver más adelante también en detalle, las provisiones se pagan. A ver, nos vamos a reír de repente un poquito. El mejor banco te dice, no, yo este año estoy recontra bien, mis utilidades son de 9 millones de soles. Es poco para un banco. Bueno, 9 millones de soles de utilidades. Ah, perfecto, pero todavía no cantes victoria. ¿Y tus provisiones? Porque las provisiones no salen en el desarrollo de su balance y donde termina su patrimonio y tu utilidad total. Las provisiones se cobran después de tus utilidades. Si tu calidad de cartera no te preocupaste por gestionar, tus provisiones pueden chapar, en términos muy coloquiales, toda tu utilidad o la gran parte de tu utilidad. Y eso dice mucho de tu gestión de riesgos, hacia dónde vamos a llegar, a la gestión integral de riesgos. Es eso. Por eso, el analista de crédito, a mí que me importan no, sí te importan las provisiones. Deben importarte las provisiones. Tu labor no es coser y cantar, o sea, colocar, y por ahí de vez en cuando hago recuperación. No, tu labor es hacer una gestión integral de riesgos, porque tu objetivo es la mitigación de riesgos. ¿Hacia dónde apunta? A que tengas una calidad de cartera óptima. A que no se, como se dice, no se te caigan los créditos. Y si por de motivos se te cae alguno, tienes la capacidad de resolver esa caída. Y resolver esa caída es la mitigación de riesgos de la que hablamos. Reaccionas rápidamente y puedes darle vuelta a un resultado negativo. ¿Cuáles son los riesgos principales al momento de la otorgación de créditos, del otorgamiento de créditos? Es el riesgo de impago, principalmente, riesgo fallido o de default, de error. Es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida, el cliente, de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas por contrato. ¿Qué pasa si tu sistema, por decirte, te voy a poner un ejemplo, si tu sistema te permite, señor, pague solamente capital? Ah, perfecto, ¿no? Bacán, ¿no? Sí. Mira, tiene un cronograma determinado y todo, en cuyo cronograma cada cuota pone capital, pone interés, etcétera, pero el señor te dice, mira, Juan Carlos, ahorita no puedo pagar, te pago el capital de la cuota. Y tú lo aceptas, tu sistema te lo acepta. ¿Y qué pasa con lo adicional, los intereses? ¿De dónde le vas a pagar a tus analistas de crédito? ¿De dónde vas a pagar la luz, el agua, los servicios? ¿Cómo, teniendo la situación, y estoy poniendo un tema hipotético, de verdad, extraído de los cabellos, cómo puedes asumir un tema de riesgo si no te está pagando lo que principalmente está poniéndole precio al riesgo, que es la tasa de interés? ¿Te das cuenta? No cumple con las obligaciones acordadas plenamente en el contrato. El riesgo de migración, cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia, lo que les hablaba hace un momento. Tu cliente va normal, perfecto. Y tú nunca te enteraste qué tal está pagando sus otros créditos, porque tú eres un chico bueno, tú eres un millennial, que nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer, y no hace seguimiento de cartera, pues. Porque esa es la palabra clásica, el pues. Yo no hago cartera, yo no hago seguimiento de cartera, pues. Yo voy a colocar créditos nada más, pues. Sí, pues. Y no te diste cuenta porque, a ver, hiciste el flujo de caja, hiciste tus análisis de sensibilidad, pero nunca calculaste ni tomaste en cuenta la posibilidad de que el crédito que tenía cuando tú le diste la operación que le otorgaste de crédito tenía 10 cuotas pagadas y le faltaban 2 por terminar. Y nunca evaluaste la posibilidad de que renueve esa operación de crédito.
Y resulta que justamente en ese crédito que tiene una cuota menor a la que te está pagando a ti, cae. Sin embargo, como renovó el crédito, tú le diste 5.000 y el señor sacó 10.000. Y tiene otra de 1.000. Y el señor cae una, cae dos, ya su calificación comienza a malograrse. Y como tiene mayor saldo capital que el tuyo, él va a caer a CPP primero. Va a caer a, no sé, a deficiente tal vez. Por alineamiento, tienes que migrarlo a una nueva calificación. Y estás perdiendo, porque esa nueva calificación en deterioro te hace pagar más provisiones por ese crédito. Vamos a ver los porcentajes de provisión. Los riesgos de exposición se tiene cuando la incertidumbre sobre los futuros pagos a los que se deben. Este riesgo puede estar asociado a la actitud del cliente o bien a la evolución de variables del mercado. Por eso siempre va a ser importante que, no necesariamente como un respaldo, pero sí como un, como le digo, un catalizador, como un punto de referencia, el FODA de tus clientes es importantísimo. Imagínate lo ideal que sería que tu FODA camine a la par que el flujo de caja, con su análisis de sensibilidad. Porque, ojo, el flujo de caja, así no lo quieras afectar. El flujo de caja va a depender también de tu FODA. Porque es a partir del FODA que puedes hacer, podrías, vamos a ponerlo en condicional, podrías realizar un buen análisis de sensibilidad. Porque ¿quién te dice que en el sector del señor que tiene una muy buena bodega van a abrir un centro comercial con el consiguiente supermercado? Muchos clientes se han quejado. No, que vino un Plaza Vea, que vino un Metro, que vino un Totu cerca y ya mis ventas han bajado. Y de verdad les digo, puede ser que eso sea un factor, pero no es un factor preponderante. Trabajo en un tema de la formación de un centro comercial y ves el tema de la comparación de precios. Por ejemplo, en el proyecto de Surco que he estado trabajando, que sigo brindando cierta información, cierto asesoramiento a nivel financiero, el estudio de mercado hecho por Arellano, o sea, no es cualquier persona que hizo el estudio, hasta 2 estudios de mercado. A ver, este proyecto está ubicado en Surco Viejo, en la avenida Jorge Chávez, en la cuadra 7, frente al mercado Jorge Chávez, un mercado tradicional que tiene más de 55 años de formado. Inicialmente, muchos de los asociados de este proyecto pertenecen a ese mercado, pero el resto que no pertenecía decía, no, que mira, que este centro comercial lo va a arruinar, lo va a sacar la muro y todo. El estudio de mercado decía que no. El estudio de mercado de Arellano Márquez decía que iban a ser complementarios. ¿Por qué? Por el comportamiento del cliente peruano. ¿Qué pasa? En esa zona, en la parte de atrás, hacia atrás, si alguien lo conoce, lo que es, bueno, atrás del mercado Jorge Chávez está Malambito, que es una zona medio caliente, pero atrás de donde se ubica el desarrollo de este proyecto está Parque Alto, que también es otra zona caliente, pero atrás, exactamente atrás, hay un bolsón inmobiliario muy importante, hay proyectos en construcción, hay viviendas ya hechas, hay torres inmensas de departamentos, donde en promedio la gente es muy joven. Y aquí viene todo esto que nos cuenta Juan Carlos. Quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque tienes un cliente, por decirte, en el mercado Jorge Chávez, y ese se siente amenazado porque viene un centro comercial que va a traer a Totus, porque Totus es uno de los tiendas, tiendas ancla de este proyecto. Sin embargo, el estudio de mercado, Meridiano Marketing, decía que esto iba a ser complementario. Este mercado Jorge Chávez, más de 55 años, tiene una particularidad muy fina y muy importante para temas estrictamente comerciales. Los comerciantes de ese mercado atendieron, hoy atienden al nieto, al bisnieto del que vino inicialmente, que era el papá, el abuelo, el tío, el sobrino anterior. Y es gente que llega a comprar al mercado, y llegan a ese mercado gente de Miraflores, gente del propio Surco, hasta de San Juan de Miraflores llegan, de Chorrillos llegan a ese mercadito, y tienen una relación de antigüedad bastante grande y bastante sólida con su casero. Mi jefe, el presidente director de este proyecto, es el rey del pollo en esa zona, el señor Montes. Tiene clientes y el año pasado celebró
26 años de creación de su avícola. Imagínense. O sea, él tiene clientes que, olvídense, o sea, y la gente comenzó a disminuir esa preocupación. Yo estoy muy ligado a ese proyecto, he tenido que conversar con esta gente para indicarles que no se sientan preocupados, que quienes vendrían a un centro comercial como este es aquellas personas, por decirte jóvenes, que dicen, uy, se me olvidó de comprar arroz, y entran al centro comercial, entran al supermercado y llevan, punto. No se quedan a conversar como si lo hace un comprador tradicional de mercado. O aquella persona que dice, mira, domingo no quiero cocinar nada y hay que hacer compras. Hijitos, vámonos a comer un pollo, entremos al cine y ahí entramos a las compras al supermercado. Es un tema de experiencia de venta. Pero si tú eres un buen analista de crédito que preveíste esta situación, a tu cliente del mercado Jorge Chávez, hiciste un buen FODA, donde veías, por ejemplo, amenazas como este centro comercial y las podías inclusive cuantificar, se pueden cuantificar. Tu FODA, tu FODA de tus clientes de verdad que es una herramienta fundamental para el desarrollo propendiendo hacia una buena calidad de cartera, los riesgos de exposición. Y los riesgos colaterales, conocidos como riesgo de la tasa de recuperación, que varía según haya o no haya garantías o colateral en la operación. Normalmente las garantías, y ese es otro tema a tratar con tus clientes. Joven, quiero un crédito. Anda, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy jubilado, yo de verdad nunca trabajé y recibí una herencia con la que he estado viviendo, pero tengo 5 casas, quiero que me des un crédito. El crédito no se otorga porque tienes propiedades. La garantía es un colateral al crédito. No porque tienes con qué garantizarme te voy a otorgar el crédito. Necesito que tengas capacidad y voluntad de pago. Y a partir de ahí, de acuerdo a mis reglamentos de crédito, te diré, por el monto que me solicitas, vamos a requerir una garantía real, hipotecaria, una prenda industrial, etcétera, etcétera, garantía real. Es otro tema el tema de la garantía. Sin embargo, tiene un peso muy grande y lo vamos a ver sobre todo en el tema de las provisiones, cómo cambia la provisión cuando tienes un crédito con una garantía real de por medio. O por ejemplo, los créditos pignoraticios, que tienen, por ejemplo, la joya de oro, te otorgan hasta el 90 o hasta el 100% en algunos casos, no miento, no te otorgan hasta el 100%, pero sí el mayor valor que te pueden dar sobre el valor de la joya. Son prácticamente autoliquidables, como lo son los créditos con garantía líquida, aquellos que se otorgan porque tienes un plazo fijo determinado en la entidad financiera y solicitas un crédito para no perder para no romper ese plazo fijo. Tienes 100.000 soles, te pueden dar hasta 90.000 soles. ¿Quiénes hacen este tipo de créditos con mayor rapidez siempre? Son las cajas municipales, por ejemplo. Los créditos autoliquidables o con garantía líquida. ¿Ok? Pero ya sabemos, tenemos riesgo de impago, riesgo de migración, riesgo de exposición y riesgos colaterales al otorgar un crédito. En sí mismo, como riesgo crediticio, tienes estos 4 riesgos adicionales que debes considerar. El riesgo de crédito tiene una administración y gestión del riesgo. La gestión del riesgo crediticio se hace desde el origen mismo. Fíjense ustedes, desde la promoción. ¿Se acuerdan del circuito de créditos que veíamos el día de ayer? Este circuito. La promoción, la recopilación de información, el análisis de la información, que es la evaluación crediticia, la aprobación, desembolso y la recuperación del crédito. ¿Dónde entra el riesgo? En la aprobación del crédito. Porque la aprobación va a depender de tu evaluación. ¿Y esa evaluación de qué depende? De la recopilación oportuna, válida y fehaciente de la información que tú debas recoger en tu visita al cliente. ¿Ok? Es importante que dentro de las organizaciones existan, valga la redundancia como siempre, exista una organización determinada que tenga que ver directamente con la gestión de riesgos. No puedes decirle, ¿sabes qué? El analista de créditos se encarga de los riesgos. No, esta es mi política, mi gestión de riesgos y eso es lo que tiene que hacer el analista de créditos. No funciona así. ¿Por qué? Veíamos hace 2 sesiones el tema de las políticas de crédito. Las políticas de crédito van a estar basadas en cuanto tengamos la determinación de riesgo que quiere asumir la entidad financiera.
si es muy adverso al riesgo o tiene mucho apetito al riesgo, de acuerdo al mercado en que se desarrolla, de acuerdo a las metas establecidas comercialmente. Se establece que una gestión de riesgos debe ser de participación permanente de todos los estamentos de una entidad, en este caso de una entidad financiera. Deben determinarse roles y responsabilidades en la gestión de riesgos. A la hora de establecer una política de gestión de riesgos en una organización, se deben asignar roles y responsabilidades muy concretas. Estos dependerán de cómo esté estructurada la empresa o la organización y de la misión y valores que tenga la misma. De esta forma se podrá llevar a cabo una buena estrategia para gestionar riesgos y afrontar con solvencia escenarios de incertidumbre. A eso nos lleva el riesgo, a tener escenarios de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué miedo? Me como las uñas de miedo. Sí, pues te vas a comer las uñas de miedo porque no tienes una gestión integral de riesgos, porque está desorganizada tu gestión de riesgos, porque no tienes políticas claras, porque no sabes cómo vas a reaccionar, que es la mitigación de riesgos, ante la posibilidad de un evento que te lleve a tener problemas ante el impago de los créditos que tienes en cartera. Los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos. Primero, la dirección ejecutiva, que es, digamos, dentro del directorio tienes a un presidente. Lo importante en presidente del directorio sería siempre, y existe en las instituciones financieras, que sea un presidente ejecutivo. La dirección ejecutiva y la alta dirección de una organización siempre va a ser la máxima responsable. Ojo al examen. La dirección ejecutiva, la alta dirección es una organización, en una organización siempre va a ser la máxima responsable del funcionamiento del sistema de riesgos, de la gestión de riesgos. De esta forma, la dirección ejecutiva es la encargada de asignar la autoridad a quienes la requieran, aprobar o rechazar políticas o realizar las revisiones periódicas del sistema de riesgos. Toda política de gestión debe empezar, por lo tanto, por la implicación de una cúpula de la empresa u organización, o sea, las cabezas, la parte más, la parte que toma las decisiones, o los distintos directores de cada departamento. O sea, es decir, desde la dirección ejecutiva asigna las responsabilidades. La dirección ejecutiva, pues el directorio, dice, vamos a hablar que debe haber una cabeza de riesgos en la gestión financiera, en la gerencia financiera, uno en la gerencia comercial, otro en la gerencia de créditos y cobranza y otro en la gerencia contable. Porque una gestión de riesgos es integral, no se refiere exclusivamente al tema crediticio. El tema crediticio está dentro de la gestión de riesgos de una empresa, en este caso de una empresa del sistema financiero. Primero, dirección ejecutiva. Vuelvo a repetir, examen. La alta dirección de una organización siempre va a ser la máxima responsable del funcionamiento del sistema de gestión de riesgos dentro de una empresa o una institución financiera. La dirección ejecutiva. El comité de riesgos institucional tiene el rol de realizar el análisis y la toma de decisiones en la implantación de la política de riesgos. El comité de riesgos se reúne y dice, bueno, este es el mercado en donde estamos desarrollándonos. Tenemos este tipo de plan ejecutiva de funcionarios. ¿Cómo vamos a desarrollar? Viene el gerente financiero y dice, mira, yo cuento con la posibilidad de conseguir esta forma de dinero para poder colocar en créditos. Viene el gerente comercial y le dice, mira, nosotros tenemos la posibilidad de vender este tamaño de cartera. Es una confusión. El comité de riesgos debe ser, primero, multidisciplinario y que imponga las políticas a partir de los objetivos, de la misión, visión y objetivos de la empresa, de la institución, del apetito de riesgo que tenga esta institución o de la aversión también al riesgo. Y esta política de riesgos debe ser implantada en la política de crédito. Los créditos deben salir ya con el respaldo de una buena gestión de riesgos. De esta forma define políticas, alineamientos y directrices estratégicas de gestión de riesgos a nivel institucional, a partir de la información que recibe de cada departamento. Dentro de este comité contamos al director del comité de riesgos, el director de administración de finanzas y el director ejecutivo. Los responsables de riesgos, estamento o rol o responsabilidad número 3. ¿Cuáles son sus principales funciones? En un nivel institucional más bajo se encuentra la figura del responsable de riesgos. El responsable de riesgos es aquel
encargado de riesgos para cada unidad del negocio, en la unidad financiera, en la unidad comercial, en la unidad contable, en la unidad de créditos. A este rol le corresponde monitorear la implementación y operación del sistema de gestión de riesgos. Será el encargado de realizar ajustes o cambios cuando sean necesarios y de reportar informes al comité de riesgos, la instancia inmediatamente superior. Además, tiene la función de asesorar técnicamente a los directores de cada departamento en la correcta y oportuna aplicación de la metodología asociada al proceso de la gestión de riesgos. Los directores de departamentos y programas, una vez establecida la política de riesgos a nivel de toda la organización, los directores de cada departamento, los gerentes de cada departamento y programa, son los responsables de implementarla en sus respectivas áreas. Al mismo tiempo, tienen la tarea de promover, atención examen, al mismo tiempo tienen la tarea de promover la aplicación de las orientaciones técnicas emanadas desde el Comité de Riesgo Institucional. Lo ideal es que dentro de cada departamento haya un analista de gestión de riesgos que coordine estas labores y responda a las instancias requeridas por el comité o el responsable de riesgos. ¿Ok? Y finalmente la auditoría interna y el risk management. La auditoría interna es esencial en la gestión de riesgos. Este rol permite asegurar el objetivo que persigue la alta dirección. Además, garantiza información sobre la efectividad de las actividades del proceso de gestión de riesgos. De esta forma, la organización se asegura que los riesgos clave están siendo gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. Aquí me quiero detener un momento. Hace algunos años yo trabajé en la Caja Municipal de Paita en su agencia de Tarapoto. Y tuve, siendo una agencia que estaba bastante lejana de la oficina principal, la medición y el control y la supervisión tenían que ser permanentes. Porque no puede ser, Paita tiene su principal en Paita, en Piura, y nosotros éramos una agencia en Tarapoto. Entonces, la labor de la auditoría interna está siempre presente cotidianamente. Y su presencia era posiblemente una vez al mes en la ciudad de Tarapoto, porque establecen un rol de visitas, establecen un plan de trabajo que involucra las visitas a cada una de las agencias. Entonces tuve la oportunidad de elaborar en esa época con el jefe de riesgo de la caja de Paita, el señor Julio Barrena, una persona de verdad espectacularmente profesional y muy bien preparada. Y es en esa época donde aunque habían algunas limitaciones en comunicación, la internet no existía en forma como existe ahora, la comunicación era muy cortada, no era tan dinámica, los procesos eran posiblemente lentos, para mí ya se adelantaba algo que era importantísimo y que ahora debería ser, espero que así lo sea, una guía en el desarrollo de las actividades de los órganos de control de las instituciones, esencialmente de las instituciones financieras, como es la auditoría preventiva. Es importantísimo. La auditoría preventiva te permite, inclusive en algún momento, adelantarte a lo que podría pasar, si es que no es eso la gestión integral de riesgos. Por supuesto que sí. Vamos a ver más adelante las dimensiones, desde dónde sale la gestión integral de riesgos. Pero una auditoría preventiva ayuda principalmente a reducir los efectos negativos de la ocurrencia de una situación de riesgo. Una auditoría preventiva está permanentemente atrás de que se cumplan los procedimientos de la política de crédito. Una auditoría preventiva está detrás de que permanentemente se implementen trabajos de actualización profesional para los funcionarios. De actualizaciones profesionales que pueden ser internas, una reevaluación de políticas, una reevaluación de actividades que se realicen, siempre es importante. Don Julio me decía, Julio Barrena me decía, Juan Carlos, es importante que yo mejor veía, vamos a ver que no metas la pata, a decirte, oye, metiste la pata y ahora hay que arreglar esto. Siempre las políticas preventivas van a ser mucho más eficientes, van a tener un horizonte hacia dónde dirigirse, van a lograr la posibilidad de evitar que se sobredimensione, en términos muy prácticos, muy monetarios, se tenga que sobredimensionar la posibilidad de pérdidas. Una política de auditoría preventiva
detecta mal uso de recursos, detecta personas que no hacen las cosas correctamente. Y eso evita muchos dolores de cabeza y evita, obviamente, muchas pérdidas. El riesgo de crédito debe tener una gestión de riesgo estratégico, involucrando las operaciones crediticias, una gestión de riesgo operativo, un monitoreo extraciclo, estar monitoreando permanentemente resultados de gestión, monitoreando permanentemente comportamiento de tus clientes, por ejemplo, una evaluación y clasificación de activos crediticios, segmentar la cartera. Estos clientes tienen tal comportamiento, estos clientes me generan estos problemas, estos clientes puedo tratarlo de esta forma. La segmentación es importantísima en el marco precisamente de esta auditoría preventiva, una gestión de capital y provisiones, una auditoría interna permanentemente buscando que se eviten cometer errores, no buscando el error ya cometido. Y es un tema de cómo se maneja el profesional de auditoría, porque hay auditores que sí, pues quieren ser la Gestapo de las entidades financieras y eso te genera una satisfacción personal, profesional, no lo sé. Pero yo creo que la mejor satisfacción es tener a nuestra entidad con buenos números, con buenos resultados de gestión. Y lo preventivo te va a ayudar siempre a tener una mejor gestión. La GIR, atención examen, objetivos y alcances de la gestión integral de riesgos, la GIR, G-I-R, GIR. La gestión integral del riesgo consiste básicamente en detectar oportunamente los diversos riesgos que pueden afectar a la empresa para que de esta forma generar estrategias que se anticipen a ellos con el objetivo de convertirlos en oportunidades de rentabilidad para el negocio, para la empresa. La gestión integral de riesgos consiste básicamente en detectar oportunamente estos riesgos. Esa es nuestra chamba, esta es nuestra labor, la mitigación. Identifico y le caigo encima para evitar que genere una dimensión que es peligrosa para la rentabilidad de la empresa. Es esa la gestión integral de riesgos. La importancia de la gestión integral de riesgos es que sea cual sea la naturaleza de una empresa, está expuesta a diversos y numerosos riesgos. La gestión de estos comienza detectando los posibles peligros a los que se expone para después adoptar las medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar o eliminar esos peligros. Si yo sé que esto puede pasar, ¿voy a seguir insistiendo en una gestión de esta determinación, de esta forma? Obviamente que no. Para eso las políticas, las gestiones de riesgo están permanentemente, deberían estar evaluando las medidas que se toman para poder hacer una vuelta de tuerca y decir, esto no nos está funcionando, esto nos está generando pérdidas, esto nos genera más riesgo. Esa es la gestión integral de riesgos que debe tener toda institución financiera, que les permite tomar decisiones en el camino, reevaluando la posibilidad de lo que se estaba realizando en ese, detectando la efectividad o poca o mucha o mínima o nula efectividad de las políticas implantadas y que se están llevando a cabo. Nos va a permitir esta gestión integral de riesgos siempre con el tema preventivo, detectar fraudes, detectar mal uso de recursos, detectar mala implementación operativa de las políticas de crédito y de riesgos. Porque no hemos visto en estos roles, en estos 5 roles, y me permito retroceder un poquito, dirección ejecutiva, comité de riesgos, responsable de riesgos, director de departamento y de auditoría interna. ¿Y quién finalmente lleva a cabo el proceso de gestión de riesgos en campo? Somos nosotros, el analista de créditos. Todo lo que es el entarimado, el entramado que hay en la organización, tiene que llegar hacia el analista de créditos, que es quien sale a campo, es quien promociona, es quien evalúa, es quien recupera, es quien hace seguimiento. Todas esas actividades del circuito crediticio tienen que estar basadas en una gestión integral de riesgos. Sea cual sea la naturaleza de una empresa, está expuesta a numerosos riesgos. La gestión de estos comienza detectando los posibles peligros a los que se exponen, para después adoptar las medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar o eliminar estos peligros. Y es a donde yo quería llegar.
Ojo examen, ojo examen. La gestión integral de riesgos se desarrolla en 3 dimensiones. Suena muy bonito, muy romántico, muy etéreo, pero en realidad es totalmente práctico. La primera dimensión, la prevención de la ocurrencia de un desastre a través de una mejor preparación de la sociedad civil, y esto es en términos de riesgos civiles, de las instituciones responsables como son, por ejemplo, defensa civil. Lo traigo al sistema financiero. Preveo que pueda ocurrir que el cliente deje de pagar. ¿Cómo lo preveo? Con una buena política de créditos. ¿Cómo lo preveo? Con una buena evaluación objetiva y subjetiva. Y lo decíamos hoy día en la mañana, o en la tarde, al mediodía. Puedes cuantificar tu evaluación subjetiva en muchos de los casos. Puedes llevar esa evaluación a números que te permitan determinar, más allá de la capacidad de pago, la voluntad de pago. La segunda dimensión es la mitigación de los efectos causados por estos desastres, por estos eventos que te hacen incurrir en pérdida. Mitigar, si controlo, contengo, haces un proceso de contención, identifico, mira, ¿qué pasó acá? Sí, el señor dejó de pagar por esta situación. Y fíjense que hay sistemas dentro del tema de la auditoría y de la prevención de estos riesgos que te indican, hay indicadores totalmente ciertos. Tienes un crédito que cayó en la primera cuota. Y también tienes un crédito que cayó de 12 en la 9ª cuota. ¿Qué puedes traer a colación? ¿O qué podrías determinar? Y ambos créditos son de un mismo analista de créditos. Una persona que tiene por lo menos 2 años de antigüedad en la institución, empezó con nosotros como analista de créditos. Salió de nuestra escuela de analista de créditos. Y fueron créditos otorgados en las mismas fechas. Se puede determinar por auditoría, y así, como que me llamo Juan Carlos, claramente un crédito que cae en las primeras cuotas hay una mala evaluación de por medio. Y ojo, es muy fácil decirle al analista, tú evaluaste mal, ¿y dónde está el comité de crédito? El analista no tiene la capacidad para dar aprobación a esos créditos. ¿Dónde estuvo su comité? Su jefe de agencia, su jefe de oficina. ¿Dónde estuvo que no evaluó bien ese crédito? ¿Por qué no salieron a hacer una visita de campo para ese crédito? Y fíjense, se desembolsaron 50.000 soles. Y el crédito que tiene 9 cuotas en la 9ª comienza a caer, es un crédito con saldo de capital de 15.000 soles. ¿Cuál me preocupa más? La mayor provisión va a estar en este crédito de 50.000. Un crédito que cae en las primeras cuotas, casi definitivamente está de por medio de una mala evaluación. Un crédito que cae en las últimas cuotas, en la parte final de su cronograma de pagos, siempre va a deberse a factores externos, posiblemente, o aquellas cosas que la evaluación subjetiva no te permitió cuantificar, o no quisiste cuantificar, o no lo viste venir, o no realizaste el FODA correspondiente. Es así, porque por ahí no te enteraste que el cliente tenía problemas con el juego, era un adicto al juego, y lo tenía escondido y lo llevaba manejando, cumple, y llegó un momento que no pudo cumplir, por su problema de adicción al juego, por ejemplo. No lo evaluaste, no preguntaste, no te fijaste, no olfateaste la posibilidad de que exista un problema. Y en la tercera dimensión es evitar la existencia del riesgo de largo plazo. O sea, como dice la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. No tropieces con la misma piedra nuevamente. No tropieces con la misma piedra. Ya te ocurrió una vez. En este momento tú debes tener la posibilidad de evitar que te vuelvan a pasar los errores que te pasaron anteriormente, o los errores que ocasionaron las pérdidas que anteriormente tuviste. Esas son las 3 dimensiones. Previenes, mitigas y evitas. Previenes, mitigas y evitas. Previenes, mitigas y evitas. Porque no es riesgo cero, pero previenes que no te suceda. Ya, si sucedió, lo mitigas. Y como ya te sucedió y ya lo mitigaste, evitas que te vuelva a suceder. Esas son las 3 dimensiones. Ojo con el examen.
La metodología de los 3 círculos. El conocimiento del riesgo, prevención, ya lo tengo. El manejo del desastre, mitigación y la reducción del riesgo. Evito que vuelva a suceder. Evito que vuelva a suceder. Dentro de lo que es el proceso del conocimiento del riesgo está la comunicación del riesgo, el monitoreo del riesgo, el análisis y evolución del riesgo, la identificación y caracterización de los escenarios del riesgo. Yo inicialmente nunca, bueno, no es que no creía, pero no lo trabajaba tan fehacientemente el tema de trabajar en diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si? Bueno, ya, pero ¿y si? Ah, también, pero ¿y si? Trabaja en diferentes escenarios para que veas qué respuesta puedes tener ante la diversidad de estos escenarios. La reducción de riesgo y la intervención en la perspectiva del riesgo, la intervención correctiva del riesgo y la protección financiera. Cubres, le pones un manto a tu entidad para que no tenga pérdidas. Y el manejo del desastre, la preparación para la respuesta, la ejecución de la respuesta, la preparación para la respuesta nuevamente y la ejecución de la respuesta nuevamente. Es un ciclo que se debe cumplir. Porque a pesar de que respondes de una forma adecuada, puedes tener rezagos. Eso te debe llevar necesariamente a volver a hacer una preparación de respuesta y a volver a ejecutar esa respuesta. Estos son los objetivos y alcances de la gestión integral de riesgos. ¿Cómo mitigar el riesgo del crédito? Evalúa la rentabilidad de cada... Y esto tiene que ver con el control y la gestión, necesariamente. Evalúa la rentabilidad de cada inversión. ¿Cuánto me va a hacer ganar este crédito si es que yo lo apruebo? ¿Qué pasaría si? Anticípate al futuro. Diversifica, gestiona, segmenta tu cartera. Oye, Juan Carlos, este mes tú tienes que colocar por lo menos 10.000, no sé, $100.000. Perfecto, voy a colocar todos en a puro bodeguero. No, segméntalo. A pura gente mayor de 50 años que me da resultados. No, segméntalo. Segmenta tu cartera. Te va a dar la oportunidad de que puedas compensar el daño que pueda suceder en cualquiera de los sectores. Evalúa siempre los resultados obtenidos. No hacemos ese trabajo. A fin de mes solamente cuántos créditos cuántos créditos nuevos, cuántos créditos viejos o recurrentes, cuánto es tu indicador de mora. ¿Disminuiste la mora en términos reales o solamente porcentuales? Necesariamente debes contar con un equipo de gente profesional, perfilada para esta labor. No descarto, tengo amigos, he tenido jefes, sociólogos, gerentes de crédito, sociólogos, que en el camino comenzaron a nutrirse, a cultivarse para desarrollar esta labor. Yo he sido renuente a creer muchas veces esto, pero finalmente puede ser desarrollo de algo multidisciplinario que te permita desarrollar bien, si te instruyes, si te actualizas permanentemente. Siempre puedes proteger algunos de tus activos mediante la contratación de seguros. Establece la cobertura de garantías de acuerdo a tu política de crédito, La mitigación, las técnicas de mitigación, lo vamos a dejar esto para nuestra sesión del día viernes, porque esto sí tenemos que realizarlo en términos prácticos y con un poco mayor de detalle. Con mucha tristeza son las 6 de la tarde y pues nos debemos despedir hasta la próxima sesión el día viernes a las 12 del día. Cuídense, por favor, mantengan la distancia social, lávense las manos, protejan a su familia, protéjanse ustedes mismos. Muchas gracias por la atención. Soy Juan Carlos Pereira Gil, este es mi correo electrónico, mi número de WhatsApp y me pueden ubicar en LinkedIn a través de enlace. No se olviden que tenemos pendiente la gente que esté interesada, lo vuelvo a repetir, los formatos en Excel para que puedan practicar las evaluaciones crediticias objetivas. Mañana es domingo, que tengan un feliz domingo, que Dios los bendiga siempre y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Bendiciones para todos.